el tema que estábamos viendo. Estructura atómica. Muy bien. Rayos catódicos, dice Edwin. Ajá, muy bien. Y es que tienen bien fresco todos los conocimientos ustedes. Me llega, me llega. Ok. Haré una sugerencia de cómo pasar lista para que todo esté en la lista. El año pasado, en la carrera que estaba el licenciado, nos mencionaba, pero porque éramos como 25. Aquí se le complicaría más a usted estarnos mencionando casi que a los 100. Sí. No, sí, cuando Meet funcionaba bien el año pasado, yo tengo un programa, bueno, tengo dos, que pasaba lista solo con darle un clic, me daba todo el listado. Todo el listado. Entonces ahora como no está funcionando bien Meet porque no puedo grabar, y si no puedo grabar no puedo pasar lista tampoco. Pero bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos solucionando. Lo del puntito no funcionó, Lee. Lo que pasó fue que no, bueno, si siquiera intentemos de nuevo con el punto, porque la vez pasada intenté copiar todo, pero no pude copiar todo. Entonces lo que vamos a hacer quizás va a ser la prueba piloto, que voy a poner la palabra lista. Ya comenzó Ángel, no, todavía no Ángel. Voy a poner al final de la clase lista y todos van a poner un punto. Entonces yo ya voy a saber que donde dice lista, de ahí va a iniciar todo lo que tengo que copiar para ponerlo para pasar la lista, ¿verdad? Sí, ¿quién levantó la mano? Yo le iba a decir que, ¿y si ponemos todo el nombre completo en el chat? También se pudiera. Así copia También, usted Jennifer. todo y ya sale todos los nombres. Vale, entonces mejor el punto, vamos a escribir todo el nombre, ¿verdad? Nombre completo. Bueno, entonces iniciemos. Gracias por las recomendaciones. Bueno, entonces en eso no habíamos quedado, ¿verdad? Permítame que me salió un anuncio. Ok. Dice, la partícula con carga negativa se van a conocer como electrones. Es decir, el electrón siempre va a estar rodeando, ¿verdad? Lo que es el protón y lo que es el neutrón, ¿verdad? Siempre el electrón va a ser el que va a estar rodeando. Y dice, diagrama esquemático del experimento de Millikan de la gota de aceite. Dice, Millikan analizó el movimiento de minúsculas gotas de aceite que adquirían cargas estáticas a partir de los iones del aire. Suspendía en el aire las gotas cargadas mediante la aplicación del campo eléctrico y seguía su movimiento en un microscopio. Entonces, es el experimento que hizo Millikan. Entonces, por mover arriba está el atomizador, donde rociaba lo que era la sustancia, el aceite. Entonces, cuando caían las gotas, ¿en qué caían? Caía en un vapor fino de partículas de aceite. Abajo, ¿qué iba a haber? Abajo iba a haber unas placas cargadas eléctricamente, positivo y negativo. Pero entre esas dos placas iba a haber algo más. ¿Y el qué era? Iban a ser los rayos X. ¿Y eso para qué? Para producir la carga en las gotas de los aceites. Y todo eso él lo miraba en un visor de microscopio. Imagínense, o sea, tantos años, 1900, 1800, no sé exactamente qué año, pero la gente, o sea, los científicos ya tenían como ideas, hacían su propio prototipo de experimento, su prototipo de máquina. Y eso no es que le salió a la primera, ¿verdad? Porque la química a veces no sale a la primera. Hay que hacer pruebas, 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 pruebas y más pruebas hasta que salga. A ver, una pregunta. ¿Quién fue el que creó el bombillo? ¿Quién se recuerda? Alba Edison. Edison, ¿verdad?
¿Y cuántas veces usted cree que Edison le salió el bombillo a la primera? ¿O cuántas veces cree que lo hizo? Exacto, José Anderson. Prueba y error. Entonces, así es la química y la experimentación, o sea, para hacer medicamentos, para hacer ya sea sustancias, productos de cosmética, producto alimenticio, ya sean para hacer colorantes para ropa o colorantes para la comida. O sea, hicieron miles de pruebas. O sea, nunca va a salir a la primera. Entonces siempre hay que ser perseverante y seguir, ¿verdad? Seguir y seguir, seguir hasta que funcione. Entonces es de admirar. Hola, Cintia, Nicole. Hola, buenos días, Lee. Sí, mi hermano es licenciado en Química y Farmacia. En su trabajo de tesis hicieron unas gotas hipoalergénicas, me parece, para los bebés. Y hicieron muchísimos intentos, estuvieron haciendo varias fórmulas, o sea, yo lo estuve viendo en ciertas ocasiones y así he visto cómo han hecho diferentes cosas en prácticas y así al transcurso de su carrera. ¿Verdad que sí, Cintia? O sea, nunca va a salir siempre el experimento de la primera. Siempre vamos a prueba y error. O sea, y no solo en experimentos químicos, también creo que en la vida vamos como a prueba y error. O que ya no tengo que hacer eso, dice usted. Le pasó algo malo. Usted dice, ah, no, entonces ya no tengo que hacer eso porque si lo vuelvo a hacer, me va a pasar lo mismo. Entonces, mejor tengo que tomar el otro camino. Entonces, igual la vida, a prueba y error vamos. Claro, tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Ajá, y dice, al aplicar su conocimiento sobre la electrostática, Millikan encontró que la carga de un electrón es de... Ok, tengo que corregirlo. Lo siento, se me fue este símbolo. Es 21.6022 por 10. Ahorita se lo corrijo. Ok, por 10 a la menos 19. Coulombs. Ya lo de la carga. Ok, entonces él encontró ese valor en sus experimentos. Entonces, a partir de esos datos, calculó la masa de un electrón. Entonces sería la carga sobre qué? La carga entre la masa. Y todo ese cálculo dio un total de 10.10 por 10 a la menos 28 gramos. Eso es lo que va a pesar lo que es un electrón. Ese dato es muy importante que lo tengan. Perdón, aquí no es 2, es menos. Ok, hoy sí. Entonces él, por medio de ese experimento que vimos anteriormente, que es él pudo calcular la masa de un electrón, se imagina, o sea, si un electrón no es nada, o sea, no se puede ver, por eso él ocupó un microscopio, y no cualquier microscopio, no cualquier lupa, sino que algo para eso, pues, que él ocupó para eso. Entonces, ya saben, que la masa de un electrón va a ser de 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Dice, ahora vamos a ver lo que es el protón y el núcleo. Entonces, así está formado, mira. Ok, el electrón va a estar en las órbitas, ¿verdad? Girando, girando, girando. En medio, ¿qué es lo que va a estar? Lo que es el protón y el neutrón. ¿Y en qué va a estar el protón y el neutrón? Él va a estar adentro como de un núcleo, ¿verdad? Digamos que fuera como una bolsita o una capa, ¿verdad? Entonces ahí va a estar. Y todo eso va a formar el núcleo. Entonces, ¿el núcleo de qué se ha formado? Del protón y el neutrón. Si yo le pregunto,
el núcleo está formado de electrón, ¿qué me va a decir? ¿Que es verdadero o que es falso? ¿Verdadero? Falso. Falso, Lee. Exacto, exacto, es falso. Porque dentro del núcleo, lo único que va a existir va a ser el protón y el neutrón. Y dice, desde principios de, o sea, toda esa unidad 1 es más teoría. Ya la unidad 2, 3 va a ser un poco más de ejercicios, ¿ok? Dice, desde el principio de 1900 ya se conocían dos características de los átomos, que contienen electrones y que son eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro, debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas, para que de cero, ¿verdad? Entonces, Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas de un pastel. Entonces, ¿qué dijo Thomson? O sea, imagínense un pastel, el pastel que a usted más le gusta, no sé, dígame uno de chocolate, quizás va. Entonces, imagínense que ese pastel de chocolate eso va a ser el, el elemento, ¿verdad? El átomo. Entonces, en ese átomo, en ese pastel que a usted le gusta, que es de chocolate, va a tener, digamos, pedazos de chocolate Hershey o M&M si quieren, o sí, de esas marcas de chocolates. Entonces, a esos pedacitos de chocolate que estaban arriba, él lo llamaría electrón. Entonces, Thomson propuso esa hipótesis de cómo poder ver lo que era un átomo, ¿ok? Y dice en la figura, la carga positiva está dispersa sobre la esfera completa. Modelo atómico de Thomson, conocido a veces como el modelo de pudín de pasas, por su semejanza con un postre tradicional inglés hecho con pasas. Los electrones están insertos en una esfera uniforme con carga positiva. Ok, deme un minuto que se me está descargando la computadora. Ok, dice, ¿quién hizo eso? Thomson. Quiero ver si puse el audio. Sí, sí me están escuchando. Ok, dice, él diseñó, dice, literal sería ese ejemplo, ¿verdad? Donde está la lámina de oro, donde va a estar una pantalla de detección, va a haber una ranura donde va a entrar los emisores de las partículas alfa, ¿verdad? Dice, diseño experimental de Rutherford para medir la dispersión de las partículas alfa mediante una lámina de oro. La mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro con poca o ni una desviación. Algunas se desviaron con un ángulo grande. En ocasiones, algunas partículas alfa invierten su trayectoria. B. Esquema amplificado de la trayectoria de las partículas alfa al atravesar o ser desviada por los núcleos. Entonces él comenzó a pensar, entonces ¿por qué cuando yo tiro los emisores de partícula alfa, por qué a veces puede pasar fácilmente la lámina, se van recto, digamos, pero de repente se desvían enormemente? ¿Y por qué a veces hasta se regresa lo que es la partícula alfa? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Decía él
imagen A. Ahora en la imagen B podemos ver la razón del por qué. Por ejemplo, aquí en las primeras dos esferas amarillas, si se dan cuenta, pasan casi recto, ¿verdad? Ahora en las segundas dos esferas amarillas, que es el oro, la primera línea pasó bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en la segunda? Chocó con algo. Porque la única forma que algo se desvíe o se regrese, ¿por qué va a ser? Porque chocó con algo. Tipo, usted tiene una pelota y la tira contra la pared, chocó con algo. ¿Y qué va a pasar? ¿Se le va a regresar directamente a usted o se va a desviar? Pero ¿qué pasa si usted tira la pelota y pasa por la ventana? Ya no le va a regresar porque no chocó con nada. Entonces algo sí le pasó a él al hacer este experimento. Entonces él comenzó a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué se desviaba esa luz? Porque a veces se va recto, a veces se desvía y a veces ¿por qué se me regresa? Es decir, ¿por qué tiro la pelota y a veces no me regresa? A veces me regresa y a veces se va desviada. Pero es por eso, porque chocaba con algo. Y ahí se dio cuenta de la existencia de lo que es el núcleo del átomo. Dice, tiempo después, Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión de la partícula alfa, utilizando un nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos deben ser espacios vacíos. Eso explica por qué la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ni una desviación. Rutherford propuso que la carga positiva de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo, a lo que se llamó núcleo. Ok, ¿quién descubrió el núcleo del átomo? Rutherford. Puede hacer preguntas de examen. Exacto, Rutherford. Ahí apúntelo en su cuaderno ahorita si quieren. Rutherford. Ok, pero, o sea, yo admiro a esas personas, a esos científicos, o sea, cómo pudieron estar haciendo experimentos, pero para hacer experimentos, cómo pudieron haber pensado en la existencia de algo que nadie pensaba que existiera, ¿verdad? Es bien interesante. Luego dice, la partícula del núcleo que tienen carga positiva recibe el nombre de protones. En los nuevos experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones y su masa es de 1.67262 por 10 a la menos 24 gramos. Aproximadamente, ok, aquí me faltó un punto, creo. No, sí, así estaba bueno, no era punto. Dice aproximadamente 1840 veces la masa del electrón con carga opuesta. ¿Qué significa lo que acabo de leer? ¿Qué significa que va a ser 1840 veces la masa de un electrón? ¿Qué significa? A ver, alguien, un voluntario, ¿qué significa ese párrafo? La masa de los electrones, no. Ajá, la masa de los electrones. Dice, en otro experimento se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga. Protones y electrones, la misma cantidad de carga. ¿Todo bien, va? Y que su masa es de 1.67262 por 10 a la menos 24 gramos. Esa es la masa de qué? Del protón. Aproximadamente 1840 veces la masa del electrón con carga opuesta. Esa es la diferencia que va a haber de la masa del protón y del electrón. 1840 veces. ¿Por qué? Porque aquí dice, mire, la masa del electrón es de 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Ahora, la masa del protón
va a ser por 10 a la menos 24. Por ende sabemos que por 10 a la menos 24 es mayor, ¿verdad? Que por 10 a la menos 18. No, perdón, es más pequeño. El por 10 a la menos 24 es un valor más pequeño. Es como que le pregunte, ¿qué es mayor? ¿Por 10 a la menos 1 o por 10 a la menos 10? Por 10 a la menos 10. Es por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 1. Ok, ¿por qué la mayoría dice que por 10 a la menos 1? Porque el número, bueno, el menos 1 es por decir así, un número más cercano al 0, por decirlo así. Exacto. Entonces, el número negativo que esté más cerca al 0 va a ser un número mayor a comparación de otro que esté más lejos del número 0. Entonces, en esa lógica dice que el protón va a tener una masa menor que la del electrón, ¿verdad? Y dice, hasta ese punto, los científicos visualizaban el átomo de la siguiente manera. La masa del núcleo constituye la mayor parte de la masa del átomo, pero el núcleo ocupa solo 1 entre 1013 del volumen total del átomo. Wow, imagínense. O sea, no ocupa casi nada de lo que era el núcleo. 1 entre 1013. O sea, de nada. En ese entonces eso decían, ¿verdad? Las dimensiones atómicas y moleculares se expresarán aquí de acuerdo con la unidad del Sistema Internacional de Medida llamado picómetro, que es PM, donde un picómetro va a tener una equivalencia de ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 12. ¿Cuál es la unidad de M? ¿M qué significa en las unidades de medida? ¿Metros? Masa. ¿Masa? Masa. No, en el sistema de unidades sería metros. Metros. M, metros. cm, centímetros, ¿verdad? ml, mililitros, perdón. No, ya me confundieron. ml, mililitros, ¿verdad? Sí. Mililitros. Exacto. Una unidad común que no está incluida en el Sistema Internacional de Medida es el Armstrong. Y tiene esa figurita como una A y un punto, una chulita arriba, ¿verdad? Entonces, un Armstrong va a equivaler a 100 picómetros. Dice, el radio típico de un átomo, el radio de un átomo es aproximadamente de 100 picómetros, en tanto que el radio del núcleo atómico es de 5 por 10 a la 23 picómetros. ¿Qué significa todo eso? Picómetro y 100 y 5 por 10 a la 23. Dice, si el tamaño de un átomo se expandiera hasta en el estadio deportivo, el tamaño de un núcleo sería de una canica. O sea, se puede imaginar la dimensión. O sea, el núcleo de un átomo es, o sea, imagínense un estadio, no sé, quizás, voy a decir el estadio Cuscatlán. Imagínense, el estadio Cuscatlán es el átomo. Es grande, ¿va? Pero imagínense que el núcleo es como una chibola. ¿Qué es una chibola? En medio del estadio Cuscatlán, en medio de la cancha. ¿Qué es una canica? Casi nada, ¿verdad? Entonces así se puede representar lo que es el núcleo de un átomo. ¿Se entendió esa parte? Nelly, ¿puede volverlo a explicar, por favor?
Claro, con gusto. Entonces aquí lo que están representando es el átomo. ¿Y cómo se puede, con qué analogía se puede explicar lo que es un átomo? Pero especialmente el núcleo. ¿Cómo se puede representar el núcleo? Ok, entonces alguien dijo, ok, imagínense, le dijo, que el estadio Cuscatlán es el átomo. Wow, qué grande, ¿verdad? Grandísimo. O sea, grande a nivel nacional, ¿verdad? Wow, qué grande. Pero viene usted y en su mano tiene una canica, tiene una chibola. Y usted viene y se pone en medio de la cancha con una canica. Entonces la canica va a ser lo que es el núcleo del átomo. O sea, el núcleo del átomo es bien, bien pequeño a comparación del átomo completo, ¿verdad? El concepto de radioatómico tiene utilidad experimental, pero no debe suponerse que los átomos tienen dimensiones o superficies bien definidas. O sea, puede ser así, que ver, ¿qué ejemplo? Ok, si pusimos la vez pasada el ejemplo del estadio Cuscatlán, quizás otro átomo no va a ser así, de ese tamaño. Puede ser que sea como el Oscar Alberto Quiteño, o puede ser como un estadio de San Miguel, o otro átomo puede ser como el Estadio Azteca, o otro puede ser como el de la Bombonera, que es de Argentina. Otro átomo, o sea, representación, ¿verdad? Puede ser como el estadio del Real Madrid o de Barcelona, ¿verdad? O sea, cada átomo va a tener sus dimensiones. Todos los átomos van a tener diferentes dimensiones, ¿verdad? Entonces se va a representar, o sea, yo lo represento como un estadio. O sea, cada estadio tiene su tamaño, ¿verdad? Las canchas deben ser iguales, ¿verdad? Pero los estadios son diferentes, o sea, hay unos que tienen parqueos subterráneos, entonces así va a ser el átomo, o sea, todos los átomos de todos los elementos van a ser diferentes, de diferentes tamaños. Entonces dice, más adelante aprenderemos que las regiones externas de los átomos son relativamente difusas. Ok, ¿qué significa difusa? Que casi no se nota o que es muy pálida o algo así. Diferentes. Ajá. Ahorita se lo voy a leer. Me gustan sus definiciones. Le voy a leer lo que dice San Google. Dice difusa, difuso y difusa. Tiene dos significados. Uno dice que carece de claridad o precisión o se percibe de esta forma, generalmente por estar lejos o por ser muy extenso. Un ejemplo de la bruma surgía un bulto a un difuso que fue poco a poco concentrándose. Y el otro significado es que se extiende por una zona amplia. Entonces, ¿con cuál significado no quedaríamos? No me sale esa diapositiva, licenciado. Sale el concepto. Eso leí. Ah, usted está No, leyendo nada más. sí, estoy leyendo de Google ahorita. Ah, vaya. ¿Qué fue lo que dijo usted, Anderson? Creo que usted fue el que dijo, ¿verdad? Que no era claro o que no se notaba. Que no era claro o no se notaba. Como que no tiene precisión, ¿verdad? O sea, puede variar, ¿va? También puede ser que carece de claridad. Muy bien, Diego. Ajá. Carece de claridad. Entonces dice, a ver, leámoslo. Más adelante aprenderemos que las regiones externas de los átomos son relativamente difusas. Es decir, que no van a tener como precisión, ¿verdad? Porque van a ser diferentes. Así como el ejemplo de los estadios. O sea, todos los estadios son diferentes, ¿verdad? Así van a ser los átomos, van a ser diferentes. Ajá, ahora vamos a ver lo que es el neutrón, que está dentro del núcleo, ¿verdad?
dice, el modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contiene solo un protón y que el átomo de helio contiene 2 protones. O sea, su número atómico, ¿verdad? Lo que igual a su número de electrones. Dice, por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y de un átomo de hidrógeno debería ser 2 en 1. ¿Se recuerdan lo de las relaciones que hacíamos antes? 2 en 1, 3 en 1. Que los pollos a tener las primeras 6 semanas era como de 1 en 1, pero ya después de la 6ª semana iban a comer más, ¿verdad? Quizá el doble, supongamos. Ya era 1 en 2. Ok, vamos a ir con esas relaciones. Entonces decía, por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debía ser 2 en 1. ¿Por qué? Porque el helio tiene 2 protones y el hidrógeno tiene 1. ¿Y cómo sé eso? Vean la tabla periódica, vean el número atómico, ahí le va a dar la respuesta. Sin embargo, en realidad la relación es 4 en 1. Ay, entonces no es 2 en 1, sino que en realidad es 4 en 1. ¿Por qué? Dice, Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo. Hecho que en el físico inglés James Chadwick probó en 1932. Cuando Chadwick bombardeó una delgada lámina de belirio con partículas alfa, el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a los rayos. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Rayos qué sería ahí? Gamma. Gamma. Ok. Experimentos posteriores demostraron que estos rayos en realidad constan de un tercer tipo de partículas subatómicas que Chadwick llamó neutrones, debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras, con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. Entonces, vean cómo fue la secuencia del átomo. Primero el filósofo dijo, ha de existir algo más pequeño que nos forma, ¿verdad? Algo indivisible, algo que no lo podemos ver. Luego vino Dalton, ¿verdad? Y propuso su teoría. Luego vino Rutherford y propuso su teoría también del núcleo. Ahora vino Chadwick y él agregó teoría a la teoría del átomo. Y él dijo, no, entonces ahí existe algo también, algo llamado neutrones. Y dice, el misterio de la reacción de la masa se podía explicar ahora. En el núcleo del helio existen 2 protones y 2 neutrones, en tanto que el núcleo de hidrógeno hay solo un protón y no hay neutrones. Por lo tanto, la relación va a ser 4 en 1. ¿Por qué? Porque adentro, ¿qué es lo que tiene? El helio. El helio lo que tiene adentro va a ser 2 protones y 2 neutrones. Y el hidrógeno, ¿qué es lo que va a tener? Solo un protón. Ahora dice, los protones y los neutrones, o sea, lo que está dentro del núcleo, ¿verdad? De un átomo están confinados en un núcleo extremadamente pequeño. Los electrones se representan como nubes que circundan al núcleo. A ver, deme un ejemplo más. ¿Cómo se podría representar el núcleo de un átomo? Yo ya le dije una, que era del estadio, ¿verdad? El estadio y una canica en medio de la cancha. ¿Qué piensan ustedes? Una dona, tipo que el centro de la dona sea el núcleo y lo que el pan sea la órbita. También pudiera ser, pudiera ser. Como un huevo, Lick. Un huevo Ajá. estrellado.
Ajá, entonces eso sería La como pelota Lick. un átomo, ¿verdad? Sí, me entiendo la del huevo. ¿Y la pelota cómo? ¿En qué sentido? En que el núcleo sería la yema. Ah, sí, sí, sí. La del huevo, sí, eso sí. Me gusta el ejemplo. O Y el de una la... manzana, que el núcleo sería la comida y los protones las semillitas de adentro. Ajá, que el núcleo sería la semilla, ¿verdad? Como dice en el corazón de la manzana. Ajá, sí me gusta. No sé sus ejemplos. Entonces, ya con tanto experimento que hicieron ellos, ya se encontró lo que es la masa y la carga de las partículas subatómicas. Entonces dijo, el electrón, dice, las mediciones más refinadas aportan un valor más preciso de la masa de un electrón que la de Millikan. Dice, el electrón va a tener una carga de 9.10, 9.88 por 10 a la menos 28. Y va a tener una carga en coulombs de menos 1.6 por 10 a la 22 por 10 a la menos 19. La unidad de carga va a ser negativa, ¿verdad? El protón va a tener la misma carga que el electrón y va a tener carga positiva. Ahora, el neutrón ya se dijo que no va a tener carga, ni positiva ni negativa, va a ser neutra, va a ser cero. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta que la masa del protón y el neutrón van a ser la misma, la única diferencia va a ser la masa del electrón, que es por 10 a la menos 28. Lo que, como ustedes me lo explicaron, que el número negativo, exponente negativo, que está más cerca a cero, va a ser el de mayor, ¿verdad? Es decir, que la masa del protón y el neutrón va a ser mayores que la del electrón. Ojo, electrón carga negativa, protón carga positiva y el neutrón cero en neutro, ni positiva ni negativa. Y una frase de Dmitri Mendeleev dice, vi en un sueño una mesa donde todos los elementos encajaban según lo requerido. Al despertar, inmediatamente lo escribí en una hoja de papel. Él fue el que ordenó lo que es la tabla periódica. ¿Y cómo hizo para ordenar la tabla periódica si son 118 elementos? ¿Cómo hizo? Increíble, él en un sueño, él lo vio, que cómo se tenían que ordenar. Entonces él al despertar lo comenzó a escribir y así se formó la tabla periódica. Muy interesante, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta sobre esa diapositiva? ¿O todo quedó claro? Una duda, Lick, sobre el Dígame. exponente. Mencionó un compañero que el que esté más, el exponente que digamos es el número que esté más cerca del cero sería como el menor. Y el que esté, digamos, ese está a la 10 a la menos 24 sería mucho más. Ok, ahorita le voy a poner una imagen para que lo podamos ver. Bueno, yo soy de las personas que estudian bien visual. Me gusta ver algo para que se me quede. Le voy a pasar eso a ustedes. Espero que también ustedes lo asimilen más rápido. Que ver sería escala del exponente, que tal vez así me sale. No, no me sale. Ah, aquí hay algo. Ahorita se lo pongo, ahorita se lo enseño. Permítame que está cargando. Con este esquema, con esta escala, le va a ser más fácil poderlo visualizar.
Y eso va en todo, porque esta escala le va a servir. Usted lleva matemática, ¿verdad? No, no llevamos matemática. No, no lleva matemática. ¿Llevan física? Tampoco. ¿Estadística? Tampoco. Tampoco. Bueno, pero llevan química. Y aquí la vamos a ocupar. Ok, esperen. Ah, ok. Pues sí. Ok, ustedes que han ocupado medicamentos e inyecciones, ustedes han visto, no sé, pregunto, porque yo no lo he visto, pero le pregunto, ocupan como exponentes para los medicamentos, ponerle tal dosis al perro, tanta dosis de por 10 a la -5 o algo así, ¿o no? Yo no. No. Ah, ok. Bueno, entonces veámoslo como cultura general. Lo voy a poner aquí en el... Vaya, así va a estar representado. Yo así aprendo viendo las cosas. Entonces, podemos ver ese tipo de embudo, ¿verdad? Un triángulo aquí, cabal, como que fuera un reloj de arena, ¿verdad? Entonces, veamos el en medio, ¿verdad? 10 a la 0. Vemos que es la mitad, ¿verdad? Va a ser 1. Ahora, si vemos hacia abajo, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Entonces, mientras el número se va alejando del 10 a la 0, del 0, el número se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Porque ¿qué es más pequeño? ¿10 a la -1 o 10 a la -10? 10 a la -1. No, más pequeño. 10 a la -10. 10 a la -10. 10 a la menos. Ajá, es más Ya la pequeño. menos 10, más chiquito. Exacto, porque cada vez se va alejando del 0. Ahora, vámonos por el lado positivo. Con el lado positivo, permítame que me está marcando la secretaria de la facultad. Permítame. ¿Sí? Va, entonces así lo pueden ver ustedes de una forma más fácil. ¿Cuál va a ser menor y cuál va a ser mayor? Eso es con el signo... Yo no les he subido aún. ¿De qué están hablando? Están hablando de los documentos que tienen que subir al expediente en línea. Sobre eso. Ok. Gracias, Anderson. Bueno, entonces con ese esquema usted se puede ver cuál va a ser más grande y cuál va a ser más pequeño. Si es negativo, me queda más lejos del 0, va a ser más pequeño, ¿verdad? Y en el símbolo positivo va a ser lo contrario. Mientras el número positivo sea más grande,
va a ser más grande. Bueno, entonces terminamos lo que es esta presentación. Y vamos a ver el siguiente tema. Ok, entonces hemos visto que un protón, un átomo va a tener el número atómico, ¿verdad? Y el número atómico va a ser el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. Va. Entonces siempre seguimos con la unidad número 1, que a ver si ya está presentando. Sí, ya está presentando. Ok. Unidad número 1, siempre la estructura atómica. Pero ahora vamos a ver algo diferente. Vamos a ver lo que son los isótopos. Ajá, los isótopos. Que dice que son átomos del mismo elemento con un número diferente de neutrones. Ah, ajá. Entonces, ¿qué es el isótopo? El isótopo es el mismo elemento, es decir, el mismo protón, el mismo electrón, y la única diferencia va a ser el número de neutrones. Podemos ver en esos ejemplos, ¿verdad? Carbón 12, carbón 13 y carbón 14, que así son llamados. ¿Qué es lo que pasa en el carbón 12? Si se dan cuenta, el carbón 12, 13 y 14 tienen el mismo número de electrones. Ahora, de protones, que la chibola verde, tiene el mismo número de protones, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ser la diferencia? La única diferencia de estos átomos del mismo elemento, que es el carbón, van a ser los neutrones. Que el carbón 12 va a tener 6 neutrones, que el carbón 13 va a tener 7 y el carbón 14 va a tener 8 neutrones. Entonces, a eso se le va a llamar isótopo. Cuando el mismo elemento, cuando el mismo átomo tienen diferentes neutrones, a eso se le va a llamar isótopos. Ahora dice, número de masa. Dice, para hallar el número de masa es igual a que a número de protones más número de neutrones. O número atómico al número de neutrones. Ajá. Entonces podemos ver ahí en la representación X sería cualquier elemento. A sería el número de la masa. Y Z va a ser el número atómico. Hola, Brenda. Me parece que eso lo vimos la clase pasada. ¿Verdad que sí? Yo sentía que estaba Sí. repitiendo lo mismo, ¿verdad? ¿A dónde nos quedamos, Brenda? Ya habíamos visto eso. Lo último fue lo de los electrones. Ya ahorita que terminó con lo que nos presentó. Y en lo de la estructura atómica ya lo habíamos visto. Ok, entonces eso también ya lo vimos, ¿verdad? Sí, sí, eso también. Ay, pero la presentación pasada no la habíamos terminado entonces. ¿O ya la habíamos terminado también?
No, no la terminamos. Se quedó explicando los isótopos. Isótopos. Eso también ya lo dije, ¿verdad? No. No, ese No, no. Esa diapositiva no. Entonces, En la digamos, diapositiva, se quedó en la diapositiva que dice estructura del átomo. pero la estructura del átomo era la pasada. Lo siento, ya me confundí, lo siento. Quiero ver. Eso sí lo vimos, ¿verdad? Me acuerdo que sí. Sí, lo habíamos visto, ¿verdad? Eso de uranio, no. no, No, eso no, Lee. No, eso no. Ok. Entonces, ¿de cuál diapositiva? Esa dicen que sí, ya la habíamos visto. Esa, ¿verdad? El número de la masa, ¿verdad? Creo que a partir de Sí, la número 3 esa sí. tendríamos que empezar. Ahí creo que Entonces, se quedó. aquí me quedé, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Estoy repitiendo lo mismo, ahí me dicen. Ok. Bueno, y muchas gracias por el comentario. Bueno, entonces A va a ser el número de masa y Z va a ser el número atómico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el hidrógeno? El hidrógeno debe tener el número atómico, que va a ser 1, ¿verdad? En el que se la tabla periódica, y el número de masa va a ser 1. A eso se va a llamar hidrógeno. Ahora, cuando el hidrógeno tiene 2 números de masa, deja de serlo y se va a llamar deuterio. Ahora, cuando tiene 3 números de masa, se va a llamar tritio. Luego dice, el número de masa es la suma del número de protones y neutrones en un átomo. Debido a que un átomo es eléctricamente neutro, contiene un número igual de electrones y protones. Ajá, ¿qué significa eso? Dice que el número de masa, el número que está arriba, va a ser la sumatoria de ¿qué? De protones y neutrones. Concepto de iones e isótopos. Ok, número atómico, número de masa, isótopos. Ok. Como vemos aquí, vamos a ver lo que es el número atómico. El número atómico se va a representar por la letra Z. Creo que alguien encendió el micrófono sin querer. ¿Alguna pregunta, Catherine? Ok. Bueno, entonces el número atómico se va a representar por la letra Z. Dice, es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. De manera que el número atómico también indica el número de electrones presente en un átomo. ¿Qué significa todo eso? Lo que significa es que si un átomo es neutro, entonces el número atómico, el número de protones y el número de electrones va a ser igual. ¿Cuándo? Cuando el átomo sea neutro. Número atómico, número de protones y el número de electrones va a ser el mismo. Eso significa este párrafo. Ahora dice, el número de la masa, que se va a representar por la letra A, es el número total de neutrones y protones presente en el núcleo de un átomo de un elemento. ¿Qué es lo que significa? Que, por ejemplo, en el carbono
tienen masa atómica de 6, ¿verdad? Y ahí dice, suma de la masa de todos los protones y neutrones que lo componen. Con excepción de forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones. Es el caso que es diferente el hidrógeno, porque el hidrógeno solo va a tener protón y electrón, pero no va a tener neutrón. Es la única diferencia. Ahí lo demás sí, o sea, todos tienen protones, electrones y neutrones. Entonces, ¿qué es la masa? La masa va a ser, el número de masa va a ser simplemente la sumatoria de los protones y de los neutrones. Eso se tiene que aprender. Masa atómica va a ser igual a ¿qué? Protón y neutrón. Eso es. Y dice en la diapositiva, en general, el número de masa está dado por, y aquí está la fórmula. En general, el número de masa está dado por, número de masa va a ser igual a número de protones más número de neutrones, o el número atómico más el número de neutrones. ¿Por qué? Porque acuérdense que el número de protón va a ser el mismo número atómico. ¿Cuál es el número atómico? Ah, el que está en la tabla periódica. ¿Y cuál es el número atómico del carbón? Ah, el 6. ¿Verdad? Ahora dice, el número de neutrones es un átomo, es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico, es decir, A menos Z. ¿Qué significa A menos Z? Significa el número de masa menos el número atómico. Todo eso que vamos a tener, lo que es el número de neutrones. Entonces, quiero que tienen que hacer ustedes para que sea más fácil de entenderlo. Simplemente tienen que escribirlo. Ponen en su cuaderno. Número atómico, Z, y va a poner, Z va a ser igual al número de atómico, que va a ser igual, símbolo igual, ¿verdad? Número de protones, igual, lo ponen en rojo si quieres igual para recordarse, al número de electrones. Ahora, cuando vaya a estudiar la masa, ¿qué va a poner? El número de masa va a ser igual a que ponen número de protones más número de neutrones, o número atómico más número de neutrones. Se tiene que aprender esa fórmula. Ahora que usted ya tiene el número de masa y el número atómico, ¿qué es lo que puede hacer? Pues puede encontrar lo que es el número de neutrones. Entonces, lo que yo le recomiendo es sacar la fórmula. Esa fórmula que le estoy dando yo ahorita, la tienen que sacar para la hora del examen, ya tenerla. Lo ponen con, no sé si ocupan, bueno, yo ocupo colores. Lo ponen con un color rojo. Los protones, para tener protones, color rojo. Para tener neutrones, color verde. Para la hora de hacer los ejercicios de la guía, de la discusión y del parcial, va a ser más fácil para usted poderlo visualizar, poderlo identificar. Ok, ¿alguna pregunta? No, Carlos, no estoy grabando la clase. Ah, y la compañera, la que tiene, la compañera youtuber, vino a clase ahora. Creo que no, Carlos, no se está grabando. ¿Cuál dijo que era la fórmula esa que salió en pantalla ahorita, verdad? Para hallar el número de masa, sí. Y para hallar el número de neutrones también. Yo le voy a mandar la diapositiva después de clase. Ok, licenciado, Dígame. pues a mí en la parte de arriba sí me tira un puntito rojo donde sí están grabando la clase. En serio. Sí. Pero no es en la pestaña. Sí, allí. Así que me imagino que sí le está grabando la compañera. Bueno, al final nos vamos a dar cuenta. De verdad. Pero ella sí está en clase, entonces sí la está grabando. Sí, que ahí me salí.
Bueno, supongamos que sí. Bueno, entonces, para hallar los números de un neutrón, ya saben la fórmula A menos Z. Dice, los números de neutrones. Dice, observe que las tres cantidades, es decir, el número atómico, el número de neutrones y el número de la masa, deben ser enteros positivos o números enteros. Ojo. En ese caso, ¿cuál sería el número de neutrones que tiene el carbono? A, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de la masa atómica del carbono? 12. Muy bien. Menos el número atómico. ¿Cuál es el número atómico? 6. Entonces 12 menos 6 es 6. 6. Entonces significa que el carbono va a tener 6 neutrones. Ok, entonces el número atómico es 6. El número de protones va a ser 6. El número de electrones va a ser 6. La masa atómica es 12. Esos valores en la tabla periódica, ¿verdad? Ahí como lo estamos viendo. Ahora el número de neutrones va a ser la resta, ¿verdad? De A menos Z, que va a ser igual a 6. Ok. Una pregunta que ver. Hola, José Anderson. No es pregunta, pero ¿se acuerda que nos preguntó una idea de cómo pasar lista? Sí, dígame. Aquí donde está, a la par de donde está el chat de Meet, ahí puede ver el nombre de todos los que están en clase ahorita. Donde dice el mensaje de la llamada. Ajá, pero a la par, donde están las cabecitas. Ahí puede ver a todos los que están en clase. Usted dice meterme donde están las personas. Exacto, ahí. No, claro, yo puedo ver que están 93, están... Pero aquí no puedo copiar los nombres de ustedes. Ajá. Yo le decía porque le puede dar captura de pantalla para poner todos los nombres así. También puede ser otra forma. Me gusta esa idea, Anderson, me gusta. Ya vamos a ver si la ponemos en práctica al final de la clase. Gracias. Y sí, está grabando, dice Estenia. Gracias, Estenia. Wendy dice que le tomaba foto. Screenshot sería, ¿verdad? Voy a ver si hago eso. Cuando falten 10 minutos, vamos a hacer esto. Bueno, luego dice, no todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. No, la mayoría de los elementos tienen 2 o más isótopos. Átomos que tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente número de masa. Uno de ellos, que se conoce como hidrógeno, tiene un protón y no tiene neutrones. El isótopo llamado deuterio contiene contiene un protón y un neutrón. Y el trilitio tiene un protón y 2 neutrones. Esas son las excepciones, ¿verdad? Y a eso se le va a llamar isótopos. Isótopo dice, átomo que tiene el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Ahora veamos ese ejemplo. Ese es otro ejemplo del uranio, que es el número atómico 92, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que uno va a ser 235 y otro va a ser 238. Y así se llama
uranio 235 y uranio 238. ¿Cuál es la diferencia? Que esos son explosivos, son atómicos, o sea, son, ¿cómo se llama eso? Radioactivos. Radiactivo es la palabra, exacto. Son radiactivos. Dice, las propiedades químicas de un elemento están determinadas principalmente por los protones y electrones de sus átomos. Los neutrones no participan en los números químicos en condiciones normales. En consecuencia, los isótopos del mismo elemento tienen un comportamiento químico semejante, forman el mismo tipo de compuestos y presentan reactividades semejantes. Ok, ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Ok, ahorita vamos a comenzar medio con los ejemplos ya. Dice, indique el número de protones y neutrones y electrones para cada uno de los siguientes especies. Ahora veamos. Sabemos que el número que va a estar abajo va a ser el número atómico, ¿verdad? Y el que está arriba es la masa atómica. Entonces dice, en el sodio, literal A, va a tener, número atómico es 11. Por ende, va a tener 11 protones y 11 neutrones. Ahora, ¿cuál es el número de la masa del sodio? Es 20, ¿verdad? El número que está arriba. Por lo tanto, para hallar los números de neutrones va a ser el número de la masa menos el número atómico, que sería 11. 20 menos 11 es 9. Entonces, 9 sería el número de neutrones que tiene el sodio. Ahora dice, hicimos el A, pero el A y el B escribí lo mismo. No creo que haya sido lo mismo. Tuvo que haber sido diferente. Dice, en el B, permítame. No. La diferencia es el número de la masa. Lo siento. Aquí tiene 22 y el otro tenía 20. Ok. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el número de protones, electrones y protones que tiene el sodio en el literal B? 11. Muy bien. ¿Cuál va a ser la masa atómica del sodio? 22. Ok, 22. Ahora, para saber cuál es el número de neutrones, ¿qué se tiene que restar? 22 menos 11. Exacto, el número de la masa menos el número de protones, ¿verdad? Nos da un igual de 11 neutrones. ¿Todo va bien? ¿Va quedando claro todo? Sí. Va, perfecto. Ahora hagamos el del oxígeno. Ajá. El número de arriba, ¿qué representa? Número masa. atómico. Número de masa. La masa, ¿verdad? Hola, Elisa Nicole. Hola, licenciado. Mire, es que le estaba poniendo ahí en el chat que tuve una emergencia y la verdad es que me perdí como media hora de clase. Entonces quería saber si esta clase la va a poner ahora en Classroom. Sí, ahora lo voy a poner Elisa Nicole. Vaya, gracias. Trabajando está. Sí, es que acaba de venir una cesárea, entonces literalmente casi toda la clase me perdí. Va a ser bien, no hay problema. Vamos a subir la diapositiva, ¿verdad? Vaya, gracias. Ya sabe. Ok, ya me dijeron cuál es la masa atómica del oxígeno. Ahora yo le pregunto, ¿cuál sería entonces el número de abajo? ¿Tiene o no tiene un valor? Que sería el número de protones. Si tiene, sería, si uno busca en la tabla periódica, sería 8. Ajá, 8 dice. Ajá. Entonces, si ocupamos el valor que usted me está diciendo ahorita, que es 8, ¿cómo sería el número de neutrones que va a tener?
¿Cuánto sería? 9. ¿8? Menos 9. No. Ok, vamos paso a paso. ¿Cuál es la fórmula para hallar los neutrones? Que sería 17 menos 8, entonces sería 9, ¿verdad? Ajá, a ver, veamos. Exacto, el número atómico del oxígeno es de 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo pueden ver en la tabla periódica. O sea, si en un momento en el examen yo no le pongo así este ejemplo como el oxígeno, ¿qué van a hacer ustedes? Ir a ver a la tabla periódica. Muy bien. Entonces, la masa, el número de masa, dijimos que era 17, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hacemos la resta y nos da 9. 17 menos 8 da 9. Ahora dice, indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies. Carbono 14. A ver, cuénteme, ¿cómo se tiene que hacer este? ¿Cómo creen ustedes? Ok, vamos paso a paso. ¿Cuál es el número atómico? 14. 6, Lick. El 6. número atómico. Yo El no 6 sé. es la masa y el 14 es el número atómico. 14 el número atómico, entonces. No, 14 es la masa. No, 14 es la masa. Ah, 14 es la masa. Y 6 es el número atómico. Entonces, en ese caso, ¿cómo cree que se haría? ¿Cómo se tiene que hacer? Va, ya me dijeron ustedes. Ya me dijeron la masa, que era 14, y 6 el número de protones, el número atómico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría? Los números 14. 14 menos 6. ¿Cuánto da eso? 8. Bueno, 8 o 9, pues. 8. 8. A ver, veamos. Exacto. Dice el número atómico del elemento, del átomo, que es el carbón en ese caso, va a ser el mismo número de protones y electrones, que es 6. Muy bien. Ahora, el número de masa va a ser 14. Entonces, vaya, el número de neutrones va a ser A menos Z. Es decir, 14 menos 6 igual a 8. Hombre, ustedes van con todo, David. Felicidades, en serio. Me gusta que agarraron la onda, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Bueno, la clave Es es lo único que entendía de química. es lo único que entendí de química. Va, que bueno, porque significa que va a salir súper bien en ese examen. No, es lo único que entendía cuando estaba en la escuela. Es lo único. Va, perfecto, vamos a salir bien entonces en ese examen. Y para el siguiente examen va a entender un nuevo tema. Ya va a ver, estoy seguro que sí se va a entender. Y usted lo va a entender súper rápido. Ajá, otro ejemplo. Y aquí, ¿qué significa ese número 63? ¿Qué representa? ¿Masa? Ajá. Número de masa. ¿Y ese Cu qué átomo es? ¿Qué elemento es? Cobre. Cobre. ¿Y cuál es el número atómico del cobre? 29. 29. Ah, entonces para saber el número de neutrones, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la fórmula? 63 menos 29. ¿Y cuánto da esa resta? 34. Sí, dice el niño. A ver. A ver. A ver, dice. El número atómico es Z, ¿verdad? Protones y electrones va a ser el número. El número de masa es 63, como ustedes me dijeron. Entonces, el número de neutrones va a ser A menos Z, ¿verdad? Entonces, A ya lo tenemos, ¿verdad? Que es 63 menos Z. ¿Y Z cuánto va a ser? Z va a ser el número atómico. ¿Cuál es el número atómico de un elemento si uno de sus isótopos tiene 117 neutrones y un número de masa de 195?
Ok, creo que estoy haciendo otro ejemplo ahorita. Pero así es como ustedes me lo dijeron. Ahí solamente se sustituye y me dijeron que era ¿cuánto? 20, 30 y algo me dijeron que era, ¿va? 34. 34. 34, ok. 34. Luego dice, ok, está bien. Ahora eso es otra cosa, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el número atómico? O sea, le están preguntando Z de un elemento si uno de sus isótopos tiene 117 neutrones y un número de masa de 195. Ok, ya sabemos el número de masa, ¿verdad? El valor de A, que es 195. Ahora sabemos el número de neutrones que tiene, pero en este caso, el número atómico, protones y electrones es una cosa y neutrones es otra cosa. Entonces nosotros tenemos solamente el número de neutrones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar, o sea, aquí tenemos, esperen, me quiero ver en la cámara. Ok, aquí tenemos lo que es protón, electrón, número atómico. Me voy a poner aquí. Normalmente nos lo dan en el ejercicio o lo buscamos en la tabla periódica. Pero si yo no se lo doy, y solo le doy la masa del átomo y le doy lo que es el electrón, perdón, los neutrones, ¿cómo puedo hacer para encontrar el número atómico? Si solo le doy los neutrones. Creo que no sería, si ya nos da los neutrones, no sé si usted dijo que era el mismo número atómico, ¿verdad? El mismo número atómico, el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y para hallar los neutrones era la resta del número de la masa menos el número atómico. El número atómico. Entonces, solo hay que despejar esa fórmula de A menos Z igual a neutrones. Entonces hay que despejarla. ¿Y si buscamos un número que sumado con 117 de 195? Sí, porque sería despejar esa fórmula, ¿verdad, Tilio? ¿Cómo quedaría la fórmula ya despejada, Tilio? La de... Se la voy a poner para que me agarren la onda. Ok, hay que ver. Sí, esa. Si sabemos que el número... Voy a poner esa para que... Permítame. Ok, si ya tenemos el número de neutrones y tenemos ya lo que es la masa, el valor de A, y queremos hallar los protones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la fórmula. Muy bien, despejar la fórmula. ¿Y cómo no quedaría despejada la fórmula? Sería multiplicando, no sé si, no estoy muy segura, pero sería, digamos, si vamos a encontrar el Z, ¿verdad? Ajá, ¿le escucho? Ok, voy a copiar eso y lo voy a pegar allá para que lo hagamos todos juntos. Quiero ver dónde está. Aquí estaba. Aquí creo que era. Ok, voy a copiar eso. Copiar. Quiero ver. No, se lo voy a poner aquí de un solo mejor. Ajá, entonces, esperen, me salió un anuncio. Ok.
Ok, alguien me mandó un mensaje. Quiero ver. Ah, no. Hola, Elisa Nicole. Veo que levantó la mano, Elisa. Ok. Hola, Laura, dígame. Lick, usted hablaba sobre el despejar Z, ¿verdad? Exacto. Simplemente hacemos el despeje, pasamos como Z, queremos que sea positivo, lo pasamos al otro lado. Sería como número de neutrones más Z. Entonces, pasamos el número de neutrones al otro lado, que sería ya Z es igual a menos número de neutrones. Muy bien, Laura, muy bien. Así sería, ¿verdad? Entonces ya tenemos el número de la masa, el número de neutrones. Entonces, como dijo Laura, ¿verdad? Sí, Sí. Laura Lourdes. Ok, Laura Lourdes. Trato de aprenderme sus nombres. Laura Lourdes. Ok. Entonces eso se despeja. El número de neutrones va a ser igual a A menos Z. Es la fórmula, ¿verdad? Entonces viene usted, si quiere, lo sustituye en los valores, ¿verdad? 117 neutrones va a ser igual a la masa, ¿verdad? Que es 195 menos Z. Entonces, como dice Laura, despejamos. Y nos quedaría Z va a ser igual a 195 menos 117. Ya despejado eso. Y nos queda un igual de número atómico de 78. Ok, una pregunta. Así, en conciencia, ¿pueden despejar? Sí. Sí. Va. No. Yo sí, Lick, solo que repasaría un poquito porque, bueno, hay cosas que a uno se le olvida. Ok, ahora Yo no vamos a hacer... puedo. Yo no puedo. Va, me gusta su Yo tampoco. sinceridad. Yo no lo recuerdo, Lick. Por eso, ya ven que es importante las matemáticas. Ok, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido de Yo sustituir. tengo una duda. Hola, dígame. Cuando sale negativo, ¿solo lo ponemos o cómo? Es que, o sea, hacer el despeje sale negativo ahí el número, ¿verdad? A Entonces, ver, hagámoslo juntos si quiere. Usted me va a ayudar. Quiero ver quién es. Jennifer. No. Ok, Jennifer, usted me va a ayudar. Ok. Vamos a hacer matemática 1, la vamos a llamar ahora. Ok, entonces tenemos lo que es voy a poner así grandote. Ok, en ese caso, queremos hallar el valor de Z. Entonces, en matemáticas nos enseñaron, si un valor está a la izquierda y pasa a la derecha, o si un valor está en la derecha y pasa a la izquierda, va a cambiar su signo de positivo a negativo o de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, para no escribir, bueno, sí, lo voy a escribir todo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar el valor de Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Lo más fácil sería copiar, pegar, aquí va. Número de neutrones, ¿se alcanza a ver? Voy a dar zoom. Ok, quiero ver. Jennifer, la ¿sí? A está positiva, ¿verdad? Y si la paso al otro Sí, lado, ¿a qué signo va a pasar? negativo. Muy bien, sería menos A igual a ¿cuánto? Igual a Menos Z, Z. porque Z está negativo y va a pasar. O sea, no, quedaría negativo, ¿verdad? Ajá. Ajá, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Ajá, quedaría negativo. Quedaría así, ¿verdad? Pero nosotros no queremos, o sea, la incógnita, perdón, que nosotros queramos siempre debe ser positivo.
Entonces cuando uno la quiere hacer Negativo positivo, más negativo es positivo, ¿verdad, licenciado? repítamelo. Que negativo con negativo da positivo. No. Pero eso es cuando hay multiplicaciones. Va. Ahorita quedémonos con la suma y la resta. ¿Ok? Va. Entonces, como nos queremos z positivo, porque la incógnita que ustedes quieren tiene que ser positivo. Si ustedes están buscando mangos, tienen que dar mango positivo. O sea, tengo 5 mangos. O no tengo mangos, ¿verdad? Entonces ahí, como dijo, ¿quién fue la que dijo de multiplicarlo por -1? Alguien me dijo. Yo. Ok, Jennifer. Entonces, a la hora de multiplicarlo por -1, ¿qué va a pasar? Va a ser, vamos por la z primero. Va a ser igual, menos por menos da más. Más. ¿Verdad? Ya tenemos z positivo. Ahora vamos con el número de neutrones. El número de neutrones aquí, imaginariamente, es un número positivo, ¿verdad? Entonces, menos por más Menos. da menos, exacto. Menos, voy a poner n de número y voy a poner neutrones. Ajá. Ahora, el menos a, menos 1 por menos a, ¿cuánto es? Más. Exacto, porque, exacto, a o más a. Entonces quedaría más a. Vaya, y así quedaría. Así quedaría. Recuerden que eso tienen que recordar. Regla 1. Le voy a poner regla 1. Cuando se intercambian, ¿se intercambia qué? ¿Cómo le ponemos? Para que me entiendan. Cuando se intercambian qué? De posición, digamos, la letra o los números. Ok, cuando se intercambian de posición, voy a poner derecha a izquierda o izquierda a derecha, va a cambiar su signo, ¿verdad? Regla 1. Regla 2. Multiplicación, lo voy a poner ahora. Multiplicación. Cuando se multiplica más, voy a poner un punto, por más, va a dar más. Cuando se multiplica más por menos, da menos. Entonces, cuando se multiplica menos por menos, da más. Más. Es decir, exacto, cuando se multiplican dos números del mismo signo, va a dar más. Y cuando se multiplica con signos diferentes, va a dar menos en la multiplicación. Entonces, eso fue lo que se hizo en esa parte. Disculpe, Lick, nos va a dejar una guía con ejercicios. Sí, claro que sí. Entonces, se tienen que aprender esas reglas, ¿verdad? Las tienen que aprender para que no le cueste. O simplemente ya tienen las ecuaciones para el número de neutrones, para el número de masa o para el número atómico. Ya tener realistas, ¿verdad? Para que no le cueste. Pero no nos va a poner muy difíciles los ejercicios. Lo que estamos viendo en clase. Lo que estamos viendo en clase.
Esas reglas las vas a poner ahí en la diapositiva, Lick. Sí, aquí se lo voy a dejar. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces terminamos la clase de ahora. ¿Me recuerdan dónde me quedé? Diapositiva 19, creo. No, diapositiva 21 era. Y terminamos la clase de ahora. Mis futuros veterinarios y veterinarias. Hola, Laura. Puso hola. Lick, fíjese que yo tengo una duda. En mi tabla Sí. periódica, la que yo compré, por ejemplo, cuando usted estuvo explicando del oxígeno, ¿verdad? A Ajá. usted le aparecía el número de masa 17, usted lo colocó en 17. En la tabla que yo tengo me aparece 15.9. No sé si la tabla está como que muy complicada y consigo una más, un poquito más clara, porque esta tiene el número de elementos y de propiedades, creo que está como que muy complicada. No sé, usted No, qué dice. esa buenísima, la que tiene esa buena. Para el experimento de cuál me dijo. Esa, ¿verdad? Del oxígeno. Mire, lo que pasa aquí, Wendy, ¿verdad? Sí, Wendy. Sí. Lo que pasa aquí, que el ejemplo ya le va a dar lo que es la masa atómica. Porque cuando tienen diferente masa atómica, se le va a llamar isótopo, acuérdese. Entonces, en la tabla periódica no va a estar los isótopos. La tabla periódica va a ser el elemento natural, el elemento normal, digamos. No van a ser los isótopos. Esa buena la tabla que usted tiene. Ah, ok. Gracias, Lick. Ya sabe. A ver, quiero ver los comentarios. Yo de veterinario haciendo un diagnóstico. Está enfermo el chucho. Diapositiva 21, dice Vanessa. Así, por favor. Ya que sé que puso interesante, la clase se termina. Ni modo, Isabel. Vamos a seguir mañana. Elisa Nicole sigue con la mano levantada. ¿Qué pasó? Hola, Elisa Nicole. Yo creo que es de hace ratitos que le preguntó y quizás se le olvidó bajarla. ¿Verdad que sí, Brenda? Sí. Dice, ¿a qué hora hay hoy a la final? Sí, Claudia. La Lisa dice, ok. Son 90 lo que están ahorita. Ok, le voy a poner lista. Ok, Profe, aquí. mañana a las 6. ¿Y cuánto? Mañana a las 6:45, 6:50. Ajá, mañana. Entonces, así terminaríamos la clase de ahora. Y espero que se haya comprendido y hay que repasar los despejes, ¿verdad? Por eso es importante las matemáticas. Licenciado, el martes sí vamos a tener la clase. Miércoles. El miércoles, perdón. No, les tengo que dar la guía primero. Es que el miércoles solamente va a ser para resolver la guía, para hacer el examen de la guía y para hacer el parcial. Para eso vamos a ocupar los miércoles. Hola, Vanessa. Mañana se cambia la clase para las 6:45. Así es. Mañana 6:45. Gracias, Lick. Ya saben, nos vemos. Que tengan todos un buen día. Gracias. Gracias, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Adiós. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Pase buen Lick. día. Feliz día, Lick. Feliz Feliz día. día para todos.